qué? Para poder crear. Entonces dice que Él es el dueño, Él es el Señor, y para el Nemuani, de la dualidad, del cerca del junto, en donde existe todo. Existe el día, existe la noche. Eso es otra dualidad en la que yo también comentaba que sin conocer el bien, entonces ¿cómo vamos a poder diferenciar el mal? Y eso también va en donde se menciona en el libro secreto de Juan, donde el Salvador es el que le hace comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, esto yo lo pudiera ver que tenemos que pasar de una dualidad a formar la tercera fuerza, que es el Cristo. Y entonces poder unificar todo al Padre. Así es. Sí, la diferencia dentro de lo que comparte Julio, la diferencia de la dualidad en la creación, la dualidad es natural y es necesaria en ciertos aspectos, dos fuerzas para crear. O sea, desde el origen creador lo está. ¿Cuál es el problema de la dualidad dentro del proceso de Yaldabaoth, que es el que estábamos mencionando en el libro secreto de Juan? Que dentro de la oscuridad la dualidad se opone, son dos fuerzas opuestas que dividen. La dualidad en la creación no, la dualidad en la creación es complemento para crear. Y Julio ponía varios ejemplos, el hombre, la mujer cuando se unen, hay un hijo, hay varios ejemplos que podemos poner. Dentro de lo que es el reino de Yaldabaoth, dentro de lo que es el mundo como tal, en este mundo la dualidad busca dividir, no busca complementar. Esa es la diferencia entre lo que es dentro de la creación y lo que es dentro del programa de Yaldabaoth. Por acá, antes de darte paso, Lili, aquí Marledis hace una pregunta en el chat. Cuando dejamos el cuerpo, ¿se puede quedar aquí esta alma o espíritu o todos ascienden? Bueno, cuando morimos, el espíritu pasa a un proceso, a la dimensión espiritual, para buscar reencarnar nuevamente en otro cuerpo. Y lo ideal es que esa reencarnación sea en ascenso, o sea, en pasar a un avance, que haya un avance. Eso es lo ideal. El alma siempre está. El alma no muere, ni se va para ningún lado, ni nada. El alma es permanente. Lo que reencarna es el cuerpo, el espíritu. Reencarna en otros cuerpos. Pero el alma siempre está. Es como si el alma estuviese en otra dimensión. O sea, no está ni en la dimensión física, pero tampoco está en la dimensión del espíritu. El alma está en su propia dimensión, porque el alma es la chispa del Padre. Entonces, es la forma en que nosotros nos conectamos al Padre. Pero el alma está siempre, o sea, no cambia de un cuerpo a otro ni nada, siempre es la misma. El espíritu sí se va transformando por las memorias que le vamos guardando y obviamente vamos en el tema del cuerpo físico, vamos teniendo cuerpos distintos, pero el alma siempre es la misma. Lili, ¿querías hablar? Sí, Salim, ahorita con respecto a lo que hablabas, ¿no? De cómo es diferente la dualidad acá en lo que es el principio de creación con lo que ellos hicieron de la dualidad acá en nuestro planeta, que es pues sobre todo para dividir, ¿verdad? Y esto yo lo veo bien clarito, por ejemplo, en mi mensaje central de los Windmakers, donde allí el Padre o la fuente de todo nos invita a vivir dentro de lo que es la unicidad, la unidad y la totalidad. La unicidad es algo, es único, ¿verdad? No se repite. La unidad no se divide y en la totalidad son todo lo que forma un todo. Entonces ahí está muy, muy clarito en ese mensaje de los Windmakers, Salim. Así es, por aquí me dijeron, Daniel quiere hablar. ¿Qué más, Daniel? ¿Cómo estamos? Hola, saludos a todos. Bien. Sí,
Bueno, desde mi punto de vista, yo siento que el ser humano por dentro se le ha impuesto una dualidad. Como también me llamó la atención el punto que dice Julio, y me hizo recordar el tema de la polaridad, que eso también lo menciona el libro de Equivalión de Hermes. Allí aparece esa ley de polaridad. Entonces yo siento que la oscuridad tomó esos conocimientos y lo usó a su favor para manipularnos a nosotros. Entonces, nos manipulan desde la política. Ya sabemos que nos ponen un personaje que supuestamente es bueno y el otro es malo, y así. Usan el tablero de ajedrez, blanco, negro, todo eso en las sociedades secretas, los masones, todo eso, ellos saben cómo funciona nuestra mente. Entonces, por ahí nos atacan, por los 5 sentidos. Entonces, yo siento que el ser humano por dentro tiene un conflicto entre la mente y el cuerpo. Entonces, porque se olvidó de su ser, de su espíritu. Y debemos llegar a la unidad con nuestro propio ser interior. Tenemos que como trascender esa dualidad de todo eso que nos infunden a través de los medios de comunicación, de todo eso nos afecta, y llegar a la unidad con nosotros y con todo lo que nos rodea, o sea, la naturaleza, la unidad con el planeta, con la creación, en otras palabras, y con nuestros hermanos, nuestros semejantes. Y sí, solo eso quería aportar. Gracias, Daniel. ¿Julio quiere hablar? Sí, nada más me gustaría también compartirles lo que es la creación tolteca, que esta es conocida como Meteo, que significa la divina dual Trinidad. ¿Esto qué significa? Que es un mundo, es un universo creado por 3 fuerzas originales, primogéneas. Pero en esta dimensión en la que estamos se necesita esta dualidad o esta polaridad, de la forma que lo quieran ver. Porque si nos vamos a un principio eléctrico, ¿verdad? Estas 3 fuerzas es la electricidad, el magnetismo y la vibración. Si nos vamos a un principio eléctrico, en tu conexión para conectar tu refrigerador o tu televisión o la computadora, lo que sea, no podría funcionar si no tuviera un positivo y un negativo. Entonces, lo mismo pasa el magnetismo. Se reyectan entre ellos mismos cuando son los mismos polos, cuando son polos opuestos se juntan. Es donde esta es la naturaleza de este universo, de esta dimensión en la que estamos viviendo. Como lo mencionaba Daniel, necesitamos que trascender esa dualidad pero antes de poder trascender la dualidad, necesitamos formar la tercera fuerza, porque hay que recordar que todo está hecho por 3 fuerzas primogéneas. Entonces, si no se forja el Cristo, esa fuerza crística, antes que todo, no se puede hacer nada. La dualidad, esa la tenemos, él y ella la tenemos, que es como una forma natural, porque sin eso no existiría la vida. Se necesita un macho y una hembra, se necesita él, se necesita ella, para que pueda haber creación.
Eso ya está dado a nosotros por naturaleza. Entonces ahora lo que nos toca a nosotros es formar esa tercera fuerza antes de poder completar esa unidad. Porque ya si quisiéramos formar una unidad de la dualidad no se puede. Porque son tres fuerzas primogéneas. Y ese era mi aporte nada más. Gracias, Julio. Hilda quiere hablar. Hilda, perdón. Hilda, sí. Sí. Bueno, una duda también que yo compartí en el grupo era precisamente también con respecto a me suena totalmente a lo de Lucifer, sobre lo del demiurgo y el padre. O sea, me suena completamente parecido en lo poco que he leído. También los gnósticos creo que tienen un pensamiento de ese tipo donde el demiurgo era algo parecido como a este engaño que presenta Lucifer, y el padre pues es realmente pues pues sí, ya la fuerza creadora. Entonces no sé si me podrían aclarar un poquito ese tema, porque yo es lo poco que he podido entender sobre ese tema del demiurgo. Lo que pasa es que los gnósticos se basan bastante también en el estudio del libro secreto de Juan, junto con otros libros, y bueno, hay algunas cosas que a mi parecer no se interpretan del todo bien o no se complementan lo suficiente. Cuando habla del demiurgo, el demiurgo es Yaldabaoth, o sea, el demiurgo es el dios falso. Y cuando ellos hablan del padre, asumo que hacen referencia a la primera fuerza que menciona el mismo libro en los capítulos, en el primero y segundo capítulo. Entonces, no es que en la creación exista un Dios malo y un Dios bueno. No es que en la creación exista el bien y el mal. El bien y el mal en la creación original no existen. Ese tipo de dualidad. Cuando hablamos de dualidad, que era lo que Julio decía ahorita y lo que yo después complementaba, la dualidad en la creación no es opuesta, es complementaria. O sea, no busca la división, sino busca la unidad. Entonces, cuando el libro secreto de Juan habla del padre y Bárbelo, la fuerza él y ella, ahí hay una dualidad, pero es una dualidad complementaria que no se separa, sino que se unen, y al unirse surge el vástago. Surge el vástago y de ahí las humanidades. Entonces, lo que nosotros conocemos como concepto del bien y el mal es un concepto posterior de Sofía. Eso es dentro del tiempo del caos. Ese párrafo que leíamos del capítulo 7 del libro secreto de Juan, que habla de que la luz se mezcló con las tinieblas y oscureció la luz, y las tinieblas se mezclaron con la luz y aclararon las tinieblas, y el resultado fue penumbra. Eso que estamos viendo nosotros ahí, esa narrativa, nos está mostrando no solamente el origen de lo que conocemos como Satanás y Lucifer, como fuerzas opuestas, pero que parten del mismo programa oscuro. Ahí nos está mostrando también el origen del concepto del caos en adelante, de lo que es bien y lo que es mal. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es esa luz, esa falsa luz que Yaldabaoth heredó de Sofía. Eso es lo que nosotros en este mundo conocemos como bueno. Ese es el bien. Por eso yo hacía la explicación ahorita. Lo que vemos en las religiones, en las corrientes espirituales, los conocimientos que parecen buenos, eso es el bien. Las buenas obras, eso es el bien que nosotros conocemos aquí. Nosotros hacemos buenas obras, somos buenos, pero no somos justos. Entonces, ¿qué es ser justo? Ser justo es lograr la condición original que tienen las humanidades antes del caos. Esas humanidades no son buenas. Jesús no era bueno. Porque si Jesús fuese bueno, hubiese sido bueno, estaría dentro de esa división del bien y el mal. Jesús era justo, que es distinto. Usted ve el sol no es bueno. El sol es justo. Porque bueno sería que, por ejemplo, el sol cogiera a un violador de una niña de 3 años y le mandara una llamarada y lo fundiera vivo. Ay, qué bueno el sol porque le dio su merecido a ese sinvergüenza. No, el sol le va a proveer vida a usted
y a ese sinvergüenza. ¿Por qué? Porque el sol no se mueve por emociones. El sol no está dentro de lo que para nosotros es bueno o malo. El sol es justo, hace justicia cada instante. Y la justicia del sol es crear, sustentar la vida en un planeta. Ya los problemas que nosotros tengamos en esta dimensión de guerras, de violaciones, de todo esto, ya eso es problema nuestro aquí. Eso lo tenemos que resolver nosotros. Pero el sol no se mete en eso. El Padre Altísimo es justo. La creación es justa. Entonces, nosotros estamos en la dimensión del bien, de lo que es bueno. Ay, ¿será que rezarle a Dios es bueno o es malo? ¿Será que hacer un mantra es bueno o es malo? ¿Será que si me como una carne es bueno o es malo? ¿O si soy vegetariano es bueno o es malo? Eso en la creación original no existe. Entonces, está el mal. El mal es lo opuesto, la guerra, el odio, la destrucción. Entonces, yo mientras yo no haga guerras, mientras yo no haga destrucción, mientras yo no sea perverso, entonces yo soy bueno. Pero ser bueno no me alcanza para lo que es la condición original. Entonces a esta humanidad se le invita a salir del ladrón bueno y el ladrón malo, el símbolo que mostró Jesús en la cruz. Uno era bueno y el otro era malo. Y Jesús estaba en el medio, y Jesús representaba el Cristo, representaba la ley, representaba la justicia, donde esa justicia está por encima del bien y el mal, porque el bien y el mal se generaron posterior al caos de Sofía, cuando la luz de Sofía, que tenía ya el Dabaos, se mezcló con las tinieblas. El bien, que es una luz que no es igual a la luz original, es una parte, como yo lo he explicado ahorita. Entonces, a eso le llamamos bien. Y el mal, las tinieblas, la oscuridad. Entonces se mezcla y está la penumbra. Entonces, esa es la condición de la división. Esa es la confusión que nosotros tenemos, de que hay un Dios bueno y un Dios malo. No, eso en la creación no existe. Lo que pasa es que yo les recomiendo un programa que nosotros hicimos en Descubriendo hace unos añitos, que le llamamos la teoría del caos. No, el caos, la madre de todas las teorías, algo así. Entonces, ¿qué explicamos nosotros ahí? Todo lo que nosotros tenemos como conocimiento en este planeta, todo lo que nosotros comprendemos de lo que es Dios, todo lo que nosotros comprendemos de lo que es la vida, la existencia, el universo, el espíritu, todo lo que nosotros comprendemos de lo que es el desarrollo de la vida en general en este planeta, del concepto que nosotros tenemos de lo que es la sexualidad, de lo que es la familia, de lo que es los hijos, de lo que es la educación, de lo que es todo, o sea, todo lo que vivimos en este planeta. Ese conocimiento, esa realidad que nosotros vivimos, ese concepto, nosotros lo heredamos del caos que se generó en Sofía. La forma en que nosotros percibimos la vida es una forma que fue enseñada desde que eso se generó y desde que ellos llegaron aquí. Entonces, cuando llega Jesús, que es un ser, un hombre que encarnó en este planeta con toda la autoridad del Cristo, es un ser que proviene de los tiempos anteriores al caos. Entonces, por eso Jesús parte la historia en dos, porque cuando él hablaba, cuando él enseñaba, cuando él actuaba, era algo que nunca habíamos visto, porque eso nunca se había mostrado en este planeta, porque nosotros somos una humanidad posterior al caos. Entonces, todo lo que nosotros sabemos es posterior al caos. De lo anterior al caos no sabíamos nada hasta que llegó Jesús y muchos otros mensajeros. Entonces, por eso él parte la historia en dos, porque él logró mostrarle al ser humano terrestre cómo es un humano original antes de que cualquier oscuridad existiera. Y ahí ya empieza a cambiar ya la visión del ser humano. Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender como humanidad todavía es muchísimo. Nosotros no somos superiores porque estemos aquí hablando de estas cosas. Somos de alguna forma afortunados porque nos damos el espacio, pero nos falta muchísimo. De hecho, la forma en que nosotros afrontamos estos temas, la forma en que los reflexionamos, en que tratamos de imprimirle comprensión y lógica, aún está sujeta a lo que el mundo nos enseñó. Aún está sujeta a la teoría del caos. Nosotros queremos ver al Padre Eterno, al verdadero, y todavía hay cosas que intentamos asemejarlo al Dios bueno que enseñan las religiones, porque todavía no comprendemos
lo que es realmente el creador, pero eso no está mal, porque eso es un proceso, no lo vamos a aprender de la noche a la mañana. Para eso se nos dieron 7 días de creación, cápsulas de tiempo-espacio de miles de millones de años donde vamos a reencarnar en ascenso espiritual, y en esos tiempos vamos a ir aprendiendo los grandes misterios del universo y sobre todo los grandes misterios interiores. Y de ahí en ese proceso donde vamos a salir de esta diatriba, ¿no?, del bien y el mal hasta lograr ser justos en la creación. Ese es el objetivo. Por ahí Lili alzó la mano. Sí. Sí, Salim, de alguna manera para graficar cómo yo lo veo algo así muy sencillito, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, bueno, perdón, redundé, en una pila que podemos, o 2 pilas que podemos poner en un control remoto, ¿verdad? Tenemos que hay un lado positivo y un lado negativo. Entonces hay una, no sé si sea ley o cómo se pueda decir, ¿no? Que así dicen, que polos opuestos se atraen, polos iguales se repelen. Pero en la creación yo lo entiendo que no son contrarios, son complementarios. Entonces, ahí fue donde ellos, Yaldabaoth, ahí fue donde ellos cayeron en el error, porque ellos quisieron crear a partir de no unir, digamos, ese polo negativo y ese polo positivo. Entonces ahí ya no hubo creación. Es como en la misma pila que yo les doy del ejemplo. Pongan ustedes las pilas invertidas en ese control remoto y no van a hacer prender un televisor, no van a poder prender su pantalla, no van a poder prender algo, ¿verdad? Porque está, digamos, contraria la energía. Entonces ellos, por eso así lo entiendo yo con ese ejemplo sencillito, que ellos, en vez de crear, por eso ellos abortaron, Salim. Así es, Lili. Una pregunta, ¿hasta qué hora se reúnen ustedes? Antes de darle paso a Julio. Disculpa, Julio. No, luego nos proyectamos, Salim, nos hemos quedado como 8:30, así luego sí nos prolongamos, okay. Pero tú a la hora que nos digas, si no... No, sí, porque me quedan 10 minuticos para compartir más con ustedes y ya después los dejo que ustedes sigan desarrollando. Sí, muy bien, aprovechen, chicos, más dudas. Julio, adelante. Y después Daniel. Sí, nada más, es que en la cosmogonía anahuaca, de los pueblos que habitaron desde el norte de América hasta Nicaragua, que era conocido como el Anáhuac, ellos conocían que eran, o lo proyectaban de una forma como que eran cosas opuestas pero complementarias, así como la energía. Entonces, viéndolo de esa forma, son opuestos complementarios que conocemos en nuestra realidad. En la forma original, todo es unidad, ¿verdad? Porque todas esas fuerzas, esas 3 fuerzas creadoras, provienen de la fuente, que es el Padre. Todo salió de ahí. Pero sin una dualidad, no hubiera podido existir la creación. Entonces, tenemos que sobrepasar esta dualidad para poder unir todas estas 3 fuerzas y pues así poder llegar a seguir nuestro avance espiritual. Y eso era todo. Sí. Gracias, Julio. Daniel está por ahí, creo que pidió la palabra, me parece. Sí, así es, Julio. Y mira, fíjate que en el libro secreto de Juan también al Padre lo llama el Uno. El Uno es un soberano. Y así lo va definiendo, ahí aparece en uno de los primeros capítulos en el libro secreto de Juan. Quería decir también que tanta es la manipulación que en esto de la investigación, ya cuando salimos de la religión y todo eso, nos encontramos con muchas cosas de la nueva era y todo eso. Y una cosa que me he dado cuenta es que ahora muchos dicen que Jesús es el mismo Lucifer,
que lo confunden con Lucifer, porque también aparece en la Biblia que es la estrella caída de la estrella de la mañana, y así aparece en Apocalipsis y todo eso. Pero desde mi punto de vista yo digo que todo eso es pura manipulación. Y también el tema de los hiperbóreos, que dicen también que Cristo es Lucifer. Los hiperbóreos es otra facción de esa dualidad que están de parte de Lucifer, de esa fuerza que parece luz, pero no es luz. Sí, los hiperbóreos tienen que ver mucho con el tema de la dualidad, porque estaba lo que es, eso en la Atlántida, inicia en la Atlántida, porque los hiperbóreos son la raza de Lucifer en la Atlántida, y está también la raza de Satanás, son los Gollum, que eran unos demonios. Entonces, nosotros hablamos hace poco de los hiperbóreos en Descubriendo, y hablamos del origen de esta raza, de dónde provenían, cómo eran físicamente, cuáles eran las leyendas. Lo cierto es que se consideraban a los hiperbóreos como seres superiores que impartían conocimientos y sabiduría. Ya sabemos cuál era la sabiduría que impartían, era la falsa luz que proviene de Sofía y es la luz de Lucifer, el conocimiento falso de la luz. Eso eran los hiperbóreos. Y los hiperbóreos estaban con guerra con los Gollum. Esas eran las dos facciones enfrentadas desde la Atlántida. Y desde allá, ese programa del bien y el mal lo implementaron en ese continente perdido. Hoy en día ya esa dualidad de hiperbóreos y los Gollums se manifiesta en muchas otras formas, en muchas otras dualidades, en la política, en el deporte, en la religión, en la guerra, etcétera, de todo. Pero proviene de aquella época. Y ellos, la relación que hacen con Jesús, supuestamente, lo que pasa es que la fuerza oscura tiene también su Cristo, pero no se escribe igual, es Christos, el Christos Lucifer, porque Lucifer vendría siendo como ese ángel divino que supuestamente trae el conocimiento para elevar los espíritus, pero obviamente esto es una copia del Cristo original de la creación, que parte de los reinos eternos, de esas tres primeras fuerzas, y a partir de ese Cristo se crea todo lo que existe. Esto no tiene nada que ver con Lucifer ni nada de esto. Las corrientes que intentan asemejar a Jesús con Lucifer, lo que quieren hacer es seguir tergiversando el mensaje de Jesús. Eso es todo. Pero eso no se sostiene por ningún lado. Sí, totalmente de acuerdo. Hay que estar muy, muy atento, muy alerta a esas corrientes. Ok. Bueno, por ahí la última persona que levantó la mano para ya ir despidiéndome, que fue Adrián. Adelante, Adrián. Adrián levantó la mano y se fue, ¿o está todavía por ahí? ¿O estás hablando con el micrófono cerrado? Bueno, no, parece que no está. Bueno, ¿alguna última? Bueno, ahí está Cristian. Cristian, adelante. Ya también está Adrián. Le doy paso a Adrián primero, entonces. Sí, Adrián, si estás ahí, que levantó la mano primero. Adelante, Adrián. No, parece que no le sirve el micrófono. O tienes el micrófono cerrado, Adrián, pero no te escuchamos. O por lo menos yo no lo escucho. Yo tampoco lo escucho. Bueno, mientras Adrián resuelve, Julio, adelante. Y nos pide paso ahora, Adrián. Cristian, es la costumbre de que ahorita está hablando Julio. Adelante, Cristian. Bueno, lo que yo creo, es que no deberíamos llamarle dualidad, digamos, a la parte creacional, sino más bien, como comparto con Lili y con Julio también, cuando explica la parte de la energía como polo positivo y negativo, por ejemplo, en ese ejemplo
son dos partes de una misma energía. Pasa que en un vehículo o en cualquier cosa que funcione eléctricamente, hay que conectar ambas partes para que genere energía. Si una de las partes no se conecta, no hay energía. Esas fuerzas son complementarias. Se podría llamar que esas fuerzas son las que nosotros conocemos hoy como él y ella. Nosotros la tenemos a las dos. Cada persona, sea masculino o femenino, tiene las dos fuerzas dentro. Entonces lo que hacemos es complementar nuestro lado con el otro lado para crear esa energía o crear esa vida. Entonces yo diría que la dualidad, como bien vos dijiste, Salim, está dada después del caos por estas fuerzas, pero que en la creación no sería dualidad la palabra, sería unidad o totalidad de la misma fuerza uniendo las dos partes. Una parte, como se puede nombrar como positivo y como negativo. Lo que pasa es que nombrándolas así, nosotros interpretamos que son contrarias, porque siempre se enseñó eso, que una fuerza más y una fuerza menos son contrarias, pero en realidad son una misma fuerza que unidas generan energía. Eso es lo que yo entiendo o me parece. Sí, así es. Así es. Es una cuestión de términos, aunque para que de pronto no, digamos, no caigamos en lo que de pronto sea la incomprensión de lo que se conoce como dualidad. A ver, dualidad es una palabra simplemente que hace referencia a que hay dos cosas, o sea, son dos cosas. Entonces, si nosotros hablamos, ¿me ven ustedes? Ah, ya volvió. Cuando hablamos de dualidad, hablar de dualidad no significa que estemos hablando de algo malo o que estemos hablando de la oscuridad. La dualidad es una palabra que usted la puede utilizar para referirse a algo creacional o puede utilizarla para referirse a algo destructivo. Por ejemplo, en una guerra hay una dualidad de dos bandos que se matan. Pero si usted va a la creación, hay una dualidad de padre y madre que se unen para dar vida. Entonces, la palabra no es el problema. ¿Cuál es el problema aquí? Que la fuerza oscura copió un principio que es original de dos fuerzas. Algunos le llaman positiva y negativa. Eso no quiere decir que sean contrarias, porque la presencia de dos fuerzas en la creación original, estas dos fuerzas, yo lo decía ahorita, se complementan, no se repelen ni son contrarias. Ahí es donde está el principio creador. Entonces, no hay problema con llamarle a eso dualidad. Padre y madre se unen en esa dualidad para formar o para gestar un vástago. O podemos llamarle fuerzas creadoras también. No hay problema. O sea, la palabra no es el problema. ¿Dónde entra el problema? Donde en el tiempo y aldabaos se copia esos principios, entonces ya para llamarle fuerzas como bien y mal, que sí son contrarias, porque esas no se pueden unir, y si se unen es para destruir, ya en el tiempo del caos. Entonces, ¿qué es la dualidad en el reino de Yaldabaoth? El bien y el mal, rojos y azules, positivos y negativos, ricos y pobres, no sé, tantos ejemplos que podríamos poner aquí. Esa dualidad, ya utilizando el término, es la que divide, la que destruye. Y esa es la dualidad en la que nosotros no debemos estar. Por allá lo decían los Hopi. Todo aquel que no caiga en la división ideológica del mundo será merecedor del nuevo tiempo. Y la división ideológica es esa, que busca separarnos en todos los ámbitos. Ahora, si vamos a la creación original, en la creación existen dualidades. Y no hay problema con decirlo así. Está el día y la noche. Son dos cosas distintas, se le puede llamar dualidad. Pero ¿por qué surgen? ¿Por qué se dan? Porque en planetas como el nuestro se necesitan esos dos estados del planeta, uno de acción y uno de reposo para que la vida sea.
y ya lo hablamos de la gestación, el padre y la madre se unen para crear un hijo. El óvulo y el esperma son dos componentes que se unen, pero complementarios, nunca se repelen, nunca se dividen, nunca se rechazan, son complementarios. Entonces, el término no es tanto el problema, porque podemos utilizar pares, por ejemplo, en vez de dualidad podemos utilizar la palabra pares, los pares en la creación. O sea, no por llamarle dualidad quiere decir que sea algo malo. El problema es la división. Cuando nosotros veamos que hay dos componentes que buscan dividir, entonces ahí está el programa oscuro. Cuando vemos que hay dos componentes que se unen y generan vida, ahí está la creación original. Ya que sean pares, o sean una dualidad, o sean dos complementos, llámele como quiera. Ese es el punto. Entonces, cuando nosotros vemos en el mundo dos corrientes distintas que buscan separar, dividir y fragmentar, esa es la dualidad del bien y el mal del programa oscuro que está funcionando. Y cuando veamos lo contrario, que no quiere decir que lo contrario sea lo bueno, no, porque es que dentro del mismo programa de división de la fuerza oscura está el bien y el mal. Cuando veamos lo justo, no lo contrario, sino lo justo más bien, entonces ahí vemos que el programa de la luz creacional se está ejecutando. Esa es la diferencia. Porque a veces los términos nos pueden confundir y si bien es cierto que utilizar los términos adecuados nos ayuda a comprender mejor, no nos centremos tanto o solo en los términos, sino en la profundidad del conocimiento. Mire, a veces hacemos videos en Descubriendo, o yo hago videos en Flecha Antigua y hay personas que de un video de 40, de 50 minutos me dicen, ay, te equivocaste en esta palabra y por haberte equivocado en esa palabra no creo de ahí en adelante todo lo que dices. Y yo digo, pero bueno, está bien, me equivoqué, lo acepto. Pero por una palabra, por un término mal utilizado, mal enfocado, te perdiste la oportunidad de comprender la esencia y la profundidad del conocimiento y del mensaje. Porque te centraste en un término que quizás no era el correcto, pero el objetivo y la esencia del programa no es el término, sino es el conocimiento. Porque nosotros aquí nos podemos equivocar hablando, utilizar las palabras incorrectas, todos lo hacemos, pero es la intención lo que cuenta. Entonces, como le decía, más allá de eso, trascender y buscar la profundidad del conocimiento. Bueno, muchachos, ya yo me tengo que ir. Puedo acompañarlos hasta esta hora, hasta las 7 de la noche. Estuve aquí, bueno, 2 horitas con ustedes. Espero más adelante volver a conectarme en otra reunión para seguir compartiendo con ustedes. Y bueno, yo los dejo aquí que sigan hablando y compartiendo este tema que es muy interesante y mucho lo que se puede aprender de un tema, un único tema. En otra ocasión, pues los estaré acompañando para hablar de otras cosas. Por ahí veo que Julio levantó la mano y Eulalia. Bueno, voy a escuchar estas dos últimas intervenciones y los dejaré por hoy. Adelante, Eulalia, que no la había visto por aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Solo cuando los oigo de las dos fuerzas eléctricas, la positiva y la negativa, para que se manifiesten esas fuerzas se necesita la fuerza neutra, ¿verdad? Incluso cuando el uno se desdobló el Padre Eterno, primero se desdobla, él es el uno, digamos el positivo, se desdobla en dos, que es la madre negativa. O sea, la fuerza incluida, considerada como negativa, los electrones. Y que no por eso es mala. No es mala. Exactamente, claro. Solamente, ahí es donde se comprende. Sí, está catalogado, o sea, tiene que haber un positivo, un negativo, y los cuales necesitan un neutro. Claro, que es para el vástago. Poderse manifestar, que es el vástago. Entonces, eso es en lo que yo pues he sentido que es la luz, viene la luz verdadera. Y ya nosotros, pues, cuando decimos
bueno, malo, ya entramos después del caos en la gran confusión de que si eres bueno, si eres malo, y ahí es donde nos confundimos, pero en los evangelios hay un pasaje donde el Maestro Jesús dice que salgamos de lo bueno y de lo malo, que seamos perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Y muchas personas dicen, no, es que perfecto, solo Dios perfecto no podemos ser. Si el Maestro Jesús lo dijo, es que sí podemos, ¿verdad? O sea, sería obrar con la justicia. Como dijiste hace rato, el sol sale para todos. Y al obrar uno más centrado en justicia, o lo que yo capto es que debemos dar el mismo trato a todos los de nuestro alrededor, empezando con nuestras personas. Y ahí es cuando uno empieza a quitar los prejuicios o perjuicios, no sé cómo sea la palabra correcta, ¿verdad? Entonces, pues ya vemos a todos, empezamos a ver a todos los demás diferentes. Si nos han hecho algún mal, pues uno empieza a comprenderlo, ¿verdad? Porque no conoce o no ha sentido ese resonar de la luz que hay en los corazones de todos. Y así, igual que yo escucho muchos compañeros, pues yo antes sentía muchas cosas de lo que están diciendo, pero a través de ir estudiando los libros, ir investigando, yo he llegado a sentir cosas más diferentes y ahora ya siento que empiezo a vislumbrar lo que es la verdadera luz y lo que es ir saliendo de la dualidad. Y eso pues causa caos, más del que en el que vivimos, causa confusión y muchas veces también mucho dolor. Esa es mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Eulalia. Así es. De acuerdo en todo lo que has dicho. Bueno, Julio, y ya después de Julio, pues sí, tengo que partir, muchachos. Adelante, Julio. Bueno, primero que todo, agradecerte por haber tomado tu tiempo, Salim, y que has venido aquí a aclarar muchas dudas. Entonces, yo lo que quería aportar es que, como lo comenté en el chat aquí, es que no hay que demonizar un término, una palabra, así como o un símbolo, así como lo que pasó con Quetzalcóatl. Entonces hay que tener la mente abierta y un corazón dispuesto para poder de repente comprender las cosas que están ahí entremetidas, porque sabemos que la oscuridad ha hecho su trabajo muy bien. Ellos nos conocen hasta el punto de cómo vamos a actuar. Entonces hay que abrir la mente y tener el corazón dispuesto. Este tema que surgió en el grupo, eso yo les aventé un gancho al estilo Neil Barrios, conociendo el significado de lo que es el término de la dualidad. Entonces, ahí nada más se las dejo de tarea para que hay que investigar a veces lo que significa la palabra para poder tener una comprensión basada en lo